todos, soy Edith Yáñez y esto es I Learn English. Directamente desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. Llevamos esta iniciativa en la cual lo único que queremos es que usted aprenda a hablar el idioma inglés. La persona que quiere aprender tiene que ser capaz de encontrar los recursos para poder aprender en su propio tiempo y a su propio ritmo. Esa es nuestra única misión. Llevamos esta iniciativa a ustedes todos los días lunes a las 7:30 de la tarde de la hora de Nueva York a través del Poder de Ser Mujer TV y es una iniciativa preparada por Hispanics in Construction y Latinas in Construction. Usted puede encontrar más información acerca de lo que hacemos en nuestro website latinasinconstruction.net y hispanicsinconstruction.net. O puede seguirnos también en Facebook, en cualquiera de los dos grupos, Latinas in Construction o Hispanics in Construction. Hoy día vamos a hablar de los question words. Estamos hablando de las palabras de pregunta. Hoy vamos a ver el capítulo con where, que significa dónde. Muy bien, ya me encuentro en mi plataforma de trabajo. Esto ya lo vimos anteriormente. Las preguntas en inglés se pueden construir con diferentes verbos. El verbo to be, to do y el verbo to have. Y también con los question words. Nosotros hasta aquí hemos visto las preguntas con el verbo to be y con el verbo to do, que también dijimos son preguntas del tipo sí o no, yes or no, que significa que usted puede responderlas simplemente con decir sí o con decir no. Cuando se trata de preguntas abiertas que requieren más información, entonces nosotros usamos los question words. Los question words son what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. Ya vimos what, que significa qué, when, que significa cuándo, where, que significa dónde, este es el que vamos a ver hoy día. Vamos a ver en las próximas clases who, que significa quién, whom, a quién, which, que significa cuál, whose, que significa de quién, why, que significa por qué, y how, que significa cómo. Vamos a empezar entonces con where. Where es la frase que vamos a aprender hoy día. Ya sabemos que para cuando usamos question words necesitamos usar las fórmulas. Está la fórmula que incluye el question word, la palabra de pregunta, con el verbo principal y el sujeto. Esto es normalmente cuando usamos el verbo to be. También está la otra fórmula que es cuando usamos el verbo auxiliar. Vamos a decir la question word, la pregunta la palabra de pregunta, perdón, el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo principal. ¿Va? Vamos a ver cómo queda. En el caso de los question words más el verbo principal y el sujeto, como les dije anteriormente, prácticamente se usa con el verbo to be únicamente, ¿no? Entonces decimos question word, en este caso where, verbo principal are y sujeto you. Significa dónde estás tú. También puede ser traducido como dónde están ustedes, ¿ya? Porque you significa tú o ustedes, vosotros, ¿no? Como dicen los españoles. So, where are you? Question word, where, verbo principal are, sujeto you. Where are you? Cuando se trata de cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, entonces usamos los question words con un verbo auxiliar, en este caso el verbo to do. Luego usamos el sujeto y finalmente el verbo principal. Puede ser que usted se encuentre además con un complemento que fue totalmente válido, pero en este caso no lo tenemos. Por eso estamos viendo este ejemplo. Where do you live? Where do you live? Que significa ¿dónde vives tú? O ¿dónde viven ustedes? ¿Ok? So, question word, where, verbo auxiliar, do, sujeto, you, verbo principal, live. ¿Ok? Vamos a revisar ahora algunas de las preguntas más frecuentes con esta palabra de pregunta, con where. Vamos a ver este ejercicio. Ok. Tenemos where am I? Where am I?
¿Ya? Esto significa dónde estoy, dónde soy yo, ¿no es cierto? Where am I? Cuando a veces no sabemos dónde nos encontramos y nos perdimos en el camino, podemos decir where am I. Entonces cumple con nuestra fórmula, ¿no? Porque tenemos el question word, where, el verbo principal, en este caso el verbo to be, conjugado en primera persona singular, am, y el sujeto I, ¿ya? ¿Dónde estoy yo? Where am I? Where are we? La misma pregunta, pero ahora en primera persona plural. Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿De acuerdo? También tenemos este otro ejemplo que es bastante común. Where is the restroom? Where is the restroom? The restroom es el baño, pero es el baño público, ¿no es cierto? En un lugar público. Where is the restroom? Y entonces decimos dónde está el baño público. Question word where, verbo principal, is, sujeto de restroom. Otra pregunta que podemos hacer con where y que siempre yo la hago es where are my keys? Where are my keys? Yo pierdo las llaves todo el tiempo. Entonces pregunto, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde? Question word, ¿no? Where. Verbo principal, are. Y el sujeto en este caso es my keys, mis llaves, ¿no? Podríamos decir my car keys, my house keys, dependiendo del tipo de llave que se trate, ¿no? Las llaves del carro, car keys, o las llaves de la casa, house key. ¿Ok? So decimos, where are my keys? Otra pregunta que hacemos todo el tiempo es, where is the bank? Where is the bank? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? O le podemos preguntar a nuestro amigo Google en el internet, ¿no? Podemos preguntar, where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Nearest es un adjetivo calificativo que significa el banco más cercano, ¿no? A donde yo estoy en este momento. ¿Dónde está el banco más cercano? ¿De acuerdo? Entonces, continuando con las preguntas con where, también una pregunta que es muy común es la pregunta, where is room 37? Puede ser cualquier número, ¿no es cierto? Pero si usted necesita ir a algún lugar, a la clínica del doctor, al hospital o posiblemente a una escuela, usted puede necesitar hacer esta pregunta. Where is room 37? ¿Dónde está la habitación 37 o la sala 37? ¿Ok? Ahora, si está en un aeropuerto, posiblemente va a necesitar preguntar, where is gate number 9? Where is gate 9? ¿Dónde está la puerta 9? ¿Ok? El número es un ejemplo, ¿no? Pero ese es el tipo de pregunta. Y siempre usando question words más el verbo principal más el sujeto. ¿De acuerdo? Where is the meeting? Where is the meeting? Esto es donde está la reunión, ¿no? El encuentro, la reunión. También lo mismo, preguntas, palabras de pregunta, where, verbo principal, is, el sujeto the meeting. Where are your parents? Where are your parents? Aquí, en vez de usar is, estamos usando are, porque estamos hablando en plural, ¿ok? Seguramente le estamos preguntando a alguien, a un niño o a una persona, por sus padres. ¿Dónde están tus papás? Entonces, where are your parents? Question word, where, verbo principal, are your parents, el sujeto. Where are you from? También esta pregunta en todas partes se la hacen. Where are you from? Question word, where, ya sabemos, are es el verbo principal, you es el sujeto y from es el complemento de la palabra de pregunta, ¿no? From where are you from? So, esto es, son palabras de pregunta que van combinadas con una preposición, ¿ya? Pero así usted se lo tiene que aprender. Where are you from? Where is the class? Where is the class? ¿Dónde está la clase? También preguntamos eso normalmente. Where is my phone?
No sé dónde lo puse, ¿no es cierto? Where is my phone? ¿Dónde está mi teléfono? Where's my phone? Where are the invoices? O the bills, ¿no? Where are the invoices? Invoices son las facturas. Las facturas. Puede ser que usted tiene que hacer una factura si es un empresario o si usted tiene que pagar las facturas, ¿no es cierto? Where are the invoices? Invoices está en plural, por eso tiene una S al final y por eso estamos usando are y no is, ¿ya? So, question word, where, verbo principal are, the invoices es el sujeto. Where is the doctor's office? Where is the doctor's office? También usamos is como verbo principal, question word where, the doctor's office sería el sujeto. Para las personas que no lo han visto, ya nosotros lo hemos hablado en otros videos, pero si usted es nuevo en esto, en esta serie, entonces le cuento. El apóstrofe con la letra S, como se está mostrando aquí con el mouse, esto significa de, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde está la oficina del doctor? Volvemos para atrás, ¿no es cierto? Decimos, where is the doctor's office? Entonces nosotros en español lo traducimos, decimos, ¿dónde está la oficina? Aquí saltamos, ¿no es cierto? Al final de la frase, del doctor. ¿Dónde está la oficina del doctor? Muy bien. Where is the bus stop? Where is the bus stop? Eso significa dónde está la parada del bus, ¿no? El paradero del bus. Where is the bus stop? Y bueno, aquí estamos repitiendo la misma que antes. Where are the invoices? Esa no debería estar porque ya la vimos anteriormente. Tenemos otra acá. Where were you born? Esta pregunta se la hacen todo el tiempo. Where were you born? O sea, ¿dónde usted nació? ¿Dónde usted nació? En este caso, el verbo principal es where, porque es el pasado del verbo to be. No lo hemos visto todavía, vamos a verlo en los próximos videos, pero es importante que usted sepa, si le hacen esta pregunta, usted sepa responder. Where were you born? Significa dónde nació usted o dónde naciste, ¿ok? Where es el pasado en plural del verbo to be, del verbo ser o estar, ¿de acuerdo? Es importante que lo aprenda, aunque sea de memoria por el momento, porque esta pregunta siempre la hacen. Ahora, si se trata de él o ella, entonces la pregunta cambia. Dice, where was he born? Where was he born? Eso es donde él nació. ¿Dónde? ¿En qué lugar él nació? ¿De acuerdo? Was es el pasado del verbo to be en singular. ¿Ya? En singular. Se usa para he, she, y it. So, he, she, it se usa was. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora vamos a hablar de los question words cuando llevan el verbo auxiliar. Ya sabemos que el verbo auxiliar para todos los verbos, que no es el verbo to be, es el verbo to do, ¿cierto? Entonces, el question word en este caso, en esta frase que es where do you work? Where do you work? Entonces, estamos hablando del verbo work, que es trabajar, ¿ya? Trabajar. Do es el verbo auxiliar. Question word, where. ¿Dónde? Where. Verbo auxiliar, do. Sujeto, you. Verbo principal, work. Entonces esta frase dice, where do you work? Significa, ¿dónde trabajas? Tú, ¿dónde trabajas? O ¿dónde trabaja usted? ¿Ya? Cualquiera de las dos. ¿Dónde trabajas? O ¿dónde trabaja? Ahora, where do you go to school? Where do you go to school? Exactamente lo mismo que vimos en la frase anterior, solo que en este caso es un poco más larga. Vamos a ver de qué se trata. Question word, where. Verbo auxiliar, do. Sujeto, you. ¿No es cierto? Tú o usted. Go, verbo principal. El resto es complemento. ¿Ya? So, where is question word, verbo auxiliar, do, sujeto, you,
verbo principal go y el resto es complemento, to school. ¿Qué significa? Significa dónde vas a la escuela. ¿Dónde vas a la escuela? ¿De acuerdo? Esta pregunta también se la hacen todo el tiempo. Where do you live? Where do you live? Question word where, verbo auxiliar do, ¿no es cierto? El sujeto es you, el verbo principal live. Significa dónde vives. ¿Dónde vives? ¿Ya? Where do you go? Where do you go? Lo mismo. Question word, where, verbo auxiliar do, sujeto you, verbo principal go, que significa ir. Esta pregunta se traduce como ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Where do you go? En este caso tenemos un poco más complejas estas preguntas, pero es porque tienen complemento, ¿no? Pero es la misma fórmula. Comenzamos con where, el verbo auxiliar do, sujeto you, verbo principal repair, y el resto es your car, complemento, ¿no es cierto? El complemento. So decimos, where do you repair your car? Where do you repair your car? Significa, ¿dónde reparas tu carro? ¿Dónde reparas tu carro? ¿Dónde lo mandas a reparar, ¿no es cierto? ¿En qué lugar? So, entonces, where do you repair your car? Where do you repair your car? Esa es la entonación. Otra frase que podemos aprender dice, where do you find arepas? Where do you find arepas? Question word where, el verbo auxiliar do, el sujeto you, el verbo principal find. Find significa encontrar, ¿no es cierto? Y arepas, bueno, esa es la comida de Venezuela, ¿no es cierto? Arepas. Where do you find arepas? Where do you find arepas? ¿Dónde encuentras arepas? Muy bien. Seguimos. Where do they get those ideas? Where do they get those ideas? Esto es lo mismo, siempre es la misma fórmula. La question word where, verbo auxiliar do, sujeto they, verbo principal get, que significa obtener, conseguir, ¿no es cierto? Entonces, el resto es complemento. Those ideas, esas ideas, ¿no? Aquellas ideas. Where do they get those ideas? ¿No? ¿De dónde sacan ellos o de dónde obtienen ellos esas ideas? ¿No? Es como diciendo, las ideas son horriblemente malas, entonces dice, where do they get those ideas? ¿No? ¿De dónde sacan ellos esas ideas? Pero también puede referirse a ideas que son buenas, ¿no? O sea, depende del tono que usted le dé. Si usted le da un tono de como de crítica, ¿no? Claro, entonces va a sonar como que es una mala idea, pero si le da un tono de entusiasmo, entonces usted quizás se refiere a que son ideas muy buenas, ¿no? Brillantes. Where do they get those ideas? ¿Ah? Muy bien. Where does she get the tickets? Where does she get the tickets? ¿Dónde ella obtiene o consigue los tickets? Los tickets pueden ser los boletos, ¿no? Los boletos para el concierto, los boletos para el tren, ¿no? Where es el question word, verbo auxiliar do, en este caso conjugado como does, porque es tercera persona singular. Ya sabemos, she es tercera persona singular y se conjuga does. Sujeto, she, ya lo dijimos, verbo principal get y el resto es complemento. Where does she get the ticket? Where does she get the tickets? Perdón, de nuevo. Where does she get the tickets? De dónde ella saca los boletos. Otra pregunta que le pueden hacer o que usted podría verse en necesidad de responder. Question word where, verbo auxiliar does, de nuevo. Sujeto he, es tercera persona singular, ¿no? He, she, it, ¿ok? Verbo principal vote, votar, ¿no? Sufragar en las elecciones. Entonces, where does he vote? Where does he vote? ¿Dónde vota él? Si va al doctor, posiblemente el doctor le va a hacer una pregunta y usted tiene que saber cómo responderla. Entonces dice, where do you feel pain? Where do you feel pain? Question word where, verbo auxiliar do, sujeto you, verbo principal feel,
el resto es complemento. Pain. Where do you feel pain? Significa dónde sientes tú o usted dolor. ¿Dónde sientes dolor? ¿De acuerdo? Where do you feel pain? Where do you feel pain? Otra expresión, otra frase, ¿no es cierto? Podemos decir, where did you sign the contract? O the document. Where did you sign the document? Fíjense que aquí cambiamos do por did, ¿ya? El question word vendría siendo where, verbo auxiliar, en este caso es did, que es el mismo verbo to do, pero en pasado, ¿no? Where did you, el sujeto, where did you, y el verbo principal, signed. Del resto es complemento. Where did you sign the document? Where did you sign the document? Where did she go to college? Where did she go to college? ¿Dónde fue ella al college? ¿No es cierto? A la universidad, ¿no es cierto? Al Instituto de Estudio Superior. Where did she go to college? So, where did, el verbo auxiliar, también es conjugado en pasado. Sujeto, she, el verbo principal, go. Where did she go to college? ¿Dónde fue ella a la universidad o al college, no? Muy bien. Entonces fueron las question words de esta semana. Hoy día vimos where, que significa dónde. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar viendo who. ¿De acuerdo? Con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Vamos a seguir aprendiendo los question words, las palabras de pregunta, en el próximo video. Vamos a estar hablando de who, que significa quién. Vamos a seguir adelante con esta iniciativa. Usted puede ver este y otros videos en mi canal de YouTube. Búsqueme con mi nombre, Edith Llanes, y va a encontrar este y otros videos que hemos preparado en el pasado y que están disponibles para usted sin costo alguno. Lo único que tiene que hacer es suscribirse a mi canal para que podamos seguir adelante con esta iniciativa y capacitar así tanta gente como nos sea posible. Yo me despido por esta semana y les deseo que tengan muy linda semana. Los veo, si Dios quiere, la próxima vez en I Learn English. Los veo entonces. Bye bye.